Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Señor. Glorificado eres tú. Glorificado es, bueno, esperaré que se conecten a algunas personas. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. En el primer video, yo no sé por qué cuando estoy hablando de los demonios se desconecta esto, pero reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga, Dios bendiga. Esperaremos que se conecten las demás personas. Dios bendiga, mis amados hermanos. Voy a hablar ahora mismo del verdadero significado de Baal en ti. Así que no te burles, no te burles. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Por favor. Espero que se estén conectando. Ay, esto es importante, que lo tenemos que estudiar. Cuando tenía un título puesto ahí llamado que el hombre es un perro y que se le tiene que tratar como es, todo el mundo se conectó. Ahora estoy hablando del significado verdadero de Baal en ti y pocas palabras se están conectando. Es algo muy duro y fuerte ver cómo las personas, hasta aún en el cristianismo, estamos celebrando este día. Pero la pregunta es, quiero leerte un versículo en la Biblia para darte el significado de qué significa Valentín, San Valentín. En Primera de Reyes 18:21, quiero que lo escribas y luego lo busques para que veas y no seas engañado ni engañada. Primera de Reyes 18:21. Aleluya. Primera de Reyes 18:21, déjeme apagar la alabanza. Te lo voy a leer y dice: y acordándose Elías a todo el pueblo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, escuchen, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aleluya. Bendito eres, Padre Celestial. Te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho, mi Dios. Te pido que tú pongas carbón encendido en mi boca para poder enseñar esta palabra, mi Señor, porque sabemos que estamos hablando de una palabra profunda. Habrán personas que no querrán aprender esto, mi Señor, porque ellos creen que conocen la verdad, mas tú lo has dicho, que tú, Jesucristo, eres la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por ti. Entonces no hay por medio de nadie más, aunque le queramos vestir a esto como un día normal, que todo el mundo pueda regalar algo o todo el mundo pueda dar algo. El hecho es que algunos lo están aceptando. Padre Santo, nos has dicho que tenemos que pelear la buena batalla, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, principados y potestades, contra las cosas que no se ven. Y tal como no se ven, a veces nos engañan, viniéndose a vestir como luz, como amor, amistad y paz, cuando en verdad lo que traen son holocaustos, ofrendas, entregando nuestro cuerpo para sacrificio para dioses paganos. Mas no aceptamos eso. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que consagramos nuestro cuerpo, nuestra alma, mi familia, mi casa y yo para servirle a Jehová. Mi cuerpo es para la morada del Espíritu Santo y mi corazón es para ti, Jesucristo. Mi ser es para ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén.
Amado hermano, quisiera hablarte de esto. Primera de Reyes 18:21. Dios viene y separa el profeta Elías. El profeta Elías, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, o sea, en pocas palabras, nosotros los seres humanos, porque la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios utilizó al pueblo de Israel para hacer grandes cosas con él, para ejemplo a nosotros hoy en día, los seres humanos, en este tiempo. Todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, amado hermano, fue para darnos un ejemplo. Si ustedes lo vuelven a cometer, yo lo voy a hacer con ustedes. Ahora ya no tenemos excusa alguna de que el por qué Dios nos castiga. Si por eso Dios puso el pueblo de Israel. En Primera de Reyes 18:21 se encuentra el profeta Elías. Elías quiere decir Jehová es Dios, Dios es Jehová. La Biblia no habla de dónde sale el profeta Elías, ni quién eran sus padres. En pocas palabras, Elías viene a tipificar a nuestro Señor Jesucristo. Alguien que sale de la nada, pero que viene haciendo cosas para hacer la justicia de Dios. En Primera de Reyes 18, Elías le exhorta al pueblo como hoy en día, porque el pueblo estaba haciendo holocausto, sacrificio a dioses paganos, a un dios llamado Baal. Baal era un dios que se le daba holocausto y sacrificio. ¿Qué es eso? Ofrenda, lo que conocemos ahora como ofrenda. Con carne. Baal le pusieron un nombre después, Belzebut, o sea, el príncipe de las moscas, el dios de las moscas. Baal, escucha bien esta palabra, este nombre, Baal. Ahora te voy a decir una cosa de dónde viene el Sam Baal en ti. Lo que están celebrando el mundo hoy en día, que se llama San Valentín, cuando tú lo reduces, se oculta detrás de la palabra. El diablo siempre viene ocultándose. Detrás de la palabra San Valentín se encuentra la palabra San Baal en ti. En pocas palabras, mi cuerpo te lo entrego a ti, Baal. Eso es lo que estás haciendo. En este día es cuando más carne se le ofrenda a ese pagano, a ese ídolo. ¿Por qué? Porque Baal se conocía con la ofrenda de la carne. Se le agarraba carne cruda, carne así, se le mataban becerros, no se quemaba la carne, se dejaba ahí. ¿Y qué sucedía cuando se le dejaba la carne a Baal ahí en su altar? La carne yedía y entonces empezaba a podrirse y llegaban las moscas al templo de Baal. Cuando pasaban los judíos, miraban el templo de Baal lleno de mosca, se burlaban de él y por eso le llamaron Belzebut, príncipe de las moscas, el dios de las moscas. Entonces en Primera de Reyes 18:21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, escucha esto, a todo el pueblo, entonces pocas palabras, a todo el mundo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos, vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, escucha esto, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, aquí encontramos a Baal, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí se encuentra Elías confrontando al pueblo, porque el pueblo se encontraba como hoy en día, creyendo que estaba celebrando el día del amor y la amistad. Y que este día es amor, y que hoy es que ponte el traje más sexy, ponte aquí, ponte allá, y así acá y lo otro. Entonces, pero pregúntate, ¿qué se está moviendo a través de este San Valentín? O sea, a través de todas estas cosas. A la juventud se le está enseñando, fornica, métete con tu novio, que hoy es el día de meterse. Por ahí andan celebrando ese día, que antes en mi oculto, o sea, no, espérame. No, es de una loquera. Yo, la verdad que nunca celebré a Valentín. Ahora empieza la juventud, fornica, y todo el mundo es claro delante de ellos. Ahora, ¿Dios está de acuerdo con la fornicación? ¿Dios está de acuerdo con lo que se está moviendo? Ahora, ¿por qué te digo que se le ocultó el nombre
Y se le disfrazó de que hoy es el día donde tú tienes que dar más amor y que no sé qué. Pero la pregunta es, ¿estamos dando amor o estamos condenando nuestra vida? La pregunta, ¿estamos dando amor o nos están vendiendo lo que supuestamente es amor? Pero en verdad detrás de eso, lo que estamos entregando son nuestros cuerpos a dioses paganos, al mero Satanás. En Primera de Reyes 18:21, Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid a Dios. Pero ¿por qué el pueblo de Israel ya no quería seguir a Jehová? Porque Jehová les dijo: yo los amo, pero los castigaba. Y ellos creían que el amor no castiga, que el amor no te regaña, que el amor no te exhorta. Y ellos, el pueblo de Israel, quería que Dios le diera cosas, pero Dios no se lo daba. ¿Por qué? Porque Dios siempre te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. ¿Me estás entendiendo? Entonces, pero cuando voltea a ver el pueblo de Israel a los filisteos estaban caminando desobedientes, estaban caminando por la patada, pero ellos sí recibían lo que ellos querían: carro, prenda, todo lo otro. Y los filisteos le llamaban a eso bendición. De ahí surgió la palabra: ay, yo estoy bendecido cuando tienes carro. Yo estoy bendecido cuando tienes plata. Yo estoy bendecido cuando tienes casa. Yo estoy bendecido. Entonces, pero la pregunta era que ¿a quién le daba esa bendición? Entonces, cuando los judíos le preguntan, el pueblo de Israel le pregunta a los filisteos: ¿ustedes a quién le ofrenden? ¿A quién le dan ofrenda? ¿Cuál es el Dios a que le rinden culto? Y ellos le dijeron: a Baal. Entonces, mi amado hermano, los que se vienen conectando, de ahí surge la palabra San Baal en ti. Baal es un dios pagano, el mero Satanás. Cuando tú estás celebrando estos días, estás celebrando la venida, o sea, le estás dando entrada al demonio en tu cuerpo, en tu vida. Estás celebrando el demonio como que fuese mi ídolo, porque San quiere decir santo. Santo quiere decir que tiene un lugar alto, que puede hacer milagros. Por eso la católica romana empieza a canonizar cuerpos y a decir que ahora Juan Papa ya no es Juan Papa, sino el Santo Juan Papa, que hace milagros. Por eso la católica romana empieza a decir que si una piedra ahorita te hizo milagro y está lloviendo, ¡ay, la santa piedra! ¿Por qué se le llama San? Porque se le dice que él hace milagros. Entonces, si estás celebrando este día, estás diciendo que Baal hace milagros y estás aceptando la ofrenda de Baal con el sacrificio de tu cuerpo a la fornicación, al adulterio, la infidelidad, porque eso es lo que se mueve en esta fiesta de Baal. La infidelidad, la carnalidad y muchas cosas. O sea, hoy es el día en donde se eleva una cantidad de pecado al cielo. Y entonces luego que nos quejamos de toda la puerta demoníaca que hemos abierto, luego nos quejamos que por qué la mujer se mató, que por qué esta murió, que aquel asesinó a su esposa, que aquel acá. Son demonios que hemos dejado entrar. Por eso Dios empezó a castigar al pueblo de Israel cuando empezaron a obedecer a Baal y les dijo: ustedes le están abriendo puertas a Satanás. Y el pueblo de Israel está como hoy en día estamos muchos de nosotros. No quería escuchar. A tal grado que si lees Primera de Reyes 18:21, mi amado hermano, Elías, un varón profeta de Jehová, tuvo que levantarlo Dios a sacudir. Y ese día que Elías, Primera de Reyes 18:21, Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo ustedes dejarán de decir que sirven a Dios y cuando están obedeciéndole a Baal? ¿Hasta cuándo ustedes estarán diciendo: oh Dios mío, yo te amo, que Dios mío, bendíceme, bendíceme Jehová? Y cuando en verdad ustedes aceptan la bendición de Baal. ¿Hasta cuándo ustedes dirán: Dios está conmigo, cuando ustedes están con Baal? ¿Cuándo, hombres? ¿Hasta cuándo? Entonces Elías viene y le dice: si Baal es su Dios, o sea, aquí le está dando Dios una orden. Te voy a dar a escoger. Si quieres seguir creyendo que este es un día del amor y la amistad, entonces celébralo. Celébralo. Si quieres seguir creyendo que este es un día del amor y la amistad, celébralo. Ya que crees crees en Baal,
pues gózate en esta fiesta. Pero si crees en mí, ven en pos de mí. Pero ¿cuántos quieren venir en pos de Dios? Nadie, porque como Dios te dice, no te pongas acá, no te hagas acá, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas acá. Por eso el pueblo de Israel fue atrás de Baal. No, a mí Baal no me dice nada y siempre me da lo que yo quiero. A mí Baal no me dice nada y entonces yo voy a celebrar a Baal en ti. San Baal en ti. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces comienza el pueblo a depravarse. En ese entonces se ve la escena de Elías. Dice que Elías mata a 900 profetas. A los 900 profetas de Baal. Escucha esto. Profetas, ¿qué quiere decir profetas? Profetas. Profetas. De ahí viene la palabra profesar. Profesar. Entonces, Dios pone a escoger al pueblo y le dice: si ustedes creen en que es San Valentín, porque eso es Valentín, porque no es San Valentín, lo decoraron, cuando vino en latín, lo decoró. Se escuchaba feo que se dijera San Valentín, entonces lo decoraron y lo pusieron en el latín San Valentín. Entonces cuando viene Dios y da a escoger, si ese es ustedes que es Él, seguid en Él. Pero si ustedes creen que yo soy el Dios, entonces hagan lo que yo les he dicho. El pueblo no dijo ninguna palabra. Cuando no dice ninguna palabra, entonces viene Elías, que era el profeta de Dios, o sea, profesaba a Dios, proclamaba a Dios. Y los 900 profetas, cuando estamos hablando de profetas, profesaban a Baal, proclamaban a Baal. Los 900, vemos aquí que hay 1 contra 900. ¡Wow! Dirías, aquí no va a ganar Elías, porque ¿quién está con Elías? Ni el pueblo, ni nadie, decían ellos, pero habían ángeles con Elías. Hoy en día sí es. Si te paras en la calle ahorita, como en Facebook ahorita mismo, hay mucha gente diciendo que Valentín no es aquí. ¿Cuánto no te van a atacar? Pero párate a celebrar con ellos. Todo el mundo se celebra. Así es hoy en día. Muchos somos lo que creemos y dejamos que entre engaño en nuestra vida. Y luego, cuando la mujer mira a un hombre que no celebra San Valentín, vos sos frío, tía. ¡Ish, qué ulala! Todo para provocar que tú le rindas culto al diablo. No, que ya empiezan esos religiosos con su que diablo. Zuncate es un diablo, diablo, diablo. Sí. Y sabías que la ignorancia es la mejor puerta para el diablo. Entre más ignoras las cosas, es como decir cuando tú dices, no me va a picar esa culebra y la dejas ahí. Te están diciendo esa culebra, no hombre, no tienes veneno. Y la dejas ahí, te va a morder un día. Y luego, Namule, te vas a quejar del veneno feroz que te puso la culebra. Y todo por qué. Y luego vas a estar gritando, y Señor, ayúdame. ¿Cómo te va a ayudar Dios si Él te advirtió? ¿Cómo te va a ayudar Dios? Dios no te puede ayudar en ese momento. Dios te ayudó antes que tú gritaras. Luego no nos quejemos. Dios nunca me ayudaste. Hey, yo fui el que te voy a dar el consejo antes que tú gritaras. Seguimos. Viene Elías y confronta a los 900 profesores o profesar, los que profesaban a Baal, los confronta. Y él le dice, hagan un altar. Hagan un altar. Ahora estamos diciendo aquí, mira, altar. ¿Qué es el altar? Donde tú tienes todo tu amor, donde tú has puesto tu corazón, donde tú tienes tu corazón. Por eso se dice que en tu casa tú tienes que tener un altar. ¿Qué es el altar? ¿Qué es lo que proclamas más? ¿A qué más le rindes culto? ¿Qué más tiene en primer lugar en tu corazón? Allí estará. Hagan el altar. El altar. Entonces traed un becerro y rociarlo y hagan esto y esto y esto. Y el Dios que mande fuego del cielo, Él lo dijo. El Dios que mande fuego del cielo, escuchen esto. El Espíritu Santo es conocido como el fuego consumidor. ¿Consumidor de qué? Aquí lo vamos a ver. Consumidor del pecado. Consumidor del holocausto. Consumidor ahora. ¿Por qué la carne? Por eso les hablaba, Baal, que es Baal en ti, es eso que se está celebrando, lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir 2000 veces más para que lo entiendan. Baal en ti, San Baal en ti. Primera de Reyes 18:21. El pueblo de Dios, mis amados hermanos,
cuando Elías le dice al pueblo que el primer Dios que descienda a fuego y consuma el holocausto, que el primer Dios que descienda a fuego y consuma el holocausto, ese será el Dios. ¿Por qué Elías da señal que el fuego tenía que ser la señal del Dios verdadero? ¿Por qué Elías reclama diciendo, si Baal en ti, que otra vez lo vuelvo a decir, San Baal en ti, si San Baal en ti, porque ahí está Baal, si San Baal en ti manda fuego, él es el verdadero Dios. ¿Por qué? Pero si no lo manda, no es el verdadero Dios. Entonces, dice que los que creían en San Baal en ti, los profetas de Baal, empezaron a gritar, Baal, mándanos acá, Baal. Y Elías se tiraba de carcajada. Hoy en día, te aseguro que matan a Elías. Hoy en día te pones a reír de los que les rinden culto a Baal y se matan a carcajadas. Así es. Y ya, no te burles de mi palgata. Ok. Porque defienden tanto a los dioses paganos más que al Dios verdadero. Empiezan ellos a gritar, Baal, mándanos fuego, Baal, mándanos fuego. Y Elías se tira de carcajada. ¡Griten más fuerte! Baal, mándanos fuego. Desde la mañana hasta la tarde. Creo que está durmiendo. Baal, mándanos fuego. Decía, yo creo que está muy viejo, ya me escucha. Ahí es donde te das cuenta que el supuesto amor que se vende en San Baal en ti no sirve y no es real. Hoy te están regalando chocolates y vas a ir a acostarte y vas a hacer cualquier tontera. Te vas a emborrachar, vas a darle culto de la carne a Baal, porque por eso se le llamó Belzebut, porque era un dios a quien se le rendía con carne. Les daban sacrificio con carne podrida. Y cuando la carne estaba tan podrida, llegaban las moscas al templo y a la iglesia de Belzebut. Y entonces los judíos lo veían, los verdaderos judíos que adoraban a Dios, y se burlaban diciendo, príncipe de las moscas, Belzebut, que era Baal. Entonces, mi amado hermano, hoy en día es donde se eleva un sacrificio y, mi amado, Dios reprenda a ese demonio en el nombre de Cristo Jesús, que se está proclamando por todo, por televisor, por radio, por teléfono, por todo el Facebook, por todo acá mensaje. O sea que todo tiene que ir Baal, porque él quiere que todo el mundo le esté rindiendo culto hoy en día, en vez de estar proclamando que se le rinda culto al Dios viviente. Luego nos vamos a quejar porque ¿por qué crees tú que levantar un holocausto, un sacrificio, ¿por qué crees tú que lo pide Dios? ¿Por qué crees tú que tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un holocausto, tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo para que hoy descienda la gracia? Porque lo único que puede abrir los cielos, mi amado hermano, es tu sacrificio, tu ofrenda. ¿No lo creemos? Entonces, ¿por qué crees que hoy en día muchos andan usándolo para robar? El versículo que dice, tráeme los diezmos al alfolí, o sea, tráeme tu corazón, tráeme tu ofrenda, tráeme tu corazón, porque Él lo dijo, y ofrenden con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Tráeme tu corazón y verás cómo te bendeciré y abriré. Ahí es donde lo único que Dios dice, abriré los cielos. En pocas palabras, si me traes tu corazón, los cielos serán abiertos. ¿Y por qué crees tú que hoy en día San Baal en ti anda moviéndose como loco para que tú le rindas culto? Porque él quiere que los cielos tú se lo abras para él, no para Jehová. Pero ¿por qué poco le abran los cielos a Jehová? ¿Por qué pocos de nosotros abrimos los cielos a Jehová en vez de darle culto y rendirle culto al Dios viviente para que desciendan los ángeles? ¿Por qué cree? Oh, aleluya, mi hermana Delki. Dice nuestra hermana Delki, Dios vive, mi hermano,
y yo estábamos en este mismo tema ayer. Todo lo que acabas de decir lo compartimos ayer con mi hermano. Wow, Dios vive, aleluya. Cuando Dios quiere hablar, está advirtiéndole al pueblo: estoy cerca, arrepiéntanse, estoy cerca. Estoy cerca. Yo no le estoy metiendo miedo porque muchos le quieren meter miedo. Yo no quiero que vengas a Dios con temor. Cuando Dios te dice arrepiéntete, es porque te ama. Cuando Dios te dice arrepiéntete, estoy cerca, es porque Él no quiere que caigas al infierno. Es porque Él no quiere que caigas en la mano del enemigo, del engañador, del que se disfraza como ángel de luz, de amor, de paz y de amistad, cuando en verdad lo único que Él está haciendo es que tú le rindas culto para que Él descienda de los cielos y se apodere de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos y de tu vida. Mi amado hermano, y si Jehová no vela la casa, porque si no le abriste los cielos a Jehová y no va a velar la casa, y si Jehová no vela la casa, en vano vela lo que la guardan. Porque vendrá el devorador y va a devorar lo que venga, y Jehová no estará en tu casa. Entonces hoy en día se le está rindiendo más culto a Baal, llamado San Baal en ti. Le rindes culto. ¿Y por qué? Porque Dios mismo lo dijo: traedme la ofrenda suya, traedme los diezmos al alfolí y abriré los cielos hasta que sobreabunde. Entonces, pocas palabras, el diablo al escuchar con ofrenda se abren los cielos, y el cielo estaba cerrado, porque el cielo estaba cerrado. El diablo no podía. La Apocalipsis dice que el diablo fue amarrado por 1000 años. El cielo estaba cerrado. Si cuentan, bueno, yo no sé, yo después les voy a dar ese estudio, porque para que les dé eso tiene que irnos con muchas cosas. Vamos a meternos en muchas cosas. El diablo estuvo cerrado 1000 años, amarrado 1000 años. 1000 años. Y luego los cielos fueron abiertos. Pero ¿cómo los cielos fueron abiertos para que el diablo entrase? Y desde que entraron los demonios, ¡ay de los moradores de la tierra!, dijo el ángel. Dice Apocalipsis que gritaba un ángel: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque la bestia ha salido. ¡Ay de los moradores de la tierra! Cuando dice Apocalipsis eso, es porque, como hoy en día, el diablo proclama y hace que ver que San Valentín es una fiesta nada más, cuando en verdad lo que él está pidiendo es que le rindamos culto, dándole holocausto y sacrificio a Baal, San Baal en ti. Y después se abren los cielos y los demonios entran. De ahí empezamos a ver, ¿verdad?, cosas que no se veían antes. Si contamos los años, mi amado hermano, 1000 años en Dios. Mejor ni yo no sé por qué estoy tocando esto. Porque hay personas que no creen y leen la Biblia como si fuera a leer un libro normal. Como si fuera un libro normal. Creen que 1000 años en Dios son 1000 años para... Mira, escucha, dice la Biblia, el secreto te lo voy a decir. Dice la Biblia que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. En pocas palabras, un día, cuéntalo en Dios, son 1000 años. 1000 años. Dentro de esos 1000 años, un día, cada día son 1000 años. Contemos en los años antes de 2000, 1800, o 1600, o 1060, o 1960. Pongámosle así, de 1960 para atrás. ¿Cómo eran los siglos? ¿Cómo era? Menos robo, menos matanza. Habían guerras, pero las guerras que eran espirituales, en carne. Podías dormir con tu casa abierta. Pero ¿por qué después de que Jesucristo vino y fue proclamado, dice la palabra que hubieron 1000 años, 1000 años, y después los ángeles gritaron: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque la bestia ha entrado. ¡Ay de los que ahora están en la tierra, de los desobedientes! Estaban diciendo: ¡ay de ellos! Cuando vemos después de los 1000 años para acá, ¿cuándo has escuchado tú? ¡Ay! Que entre los garífunos, entre nosotros los seres humanos. ¡Ay! Que él mató a su hijo y se mató después. Eso es un espíritu demoníaco. Eso es demonio. Lo que tú estás viendo ahí es un demonio obrando en el hombre. El demonio
obró. Por eso dice la palabra, si Jehová no vela la casa, en vano vela lo que la guardan. Entró el demonio, se apoderó de ti, de tus hijos, y empezaste a matar a tu hija, a tu mamá, a tu papá, porque que escuchaste una voz que te lo dijera. Pasa por la noticia y nosotros lo ignoramos. No nos estamos dando cuenta, como andamos engañados. Nos tienen engañado con que, celebra San Valentín y tú andas tonto por allá por San Valentín cuando a tu casa te la están robando. El diablo está entrando en tu casa. Tú traes de allá San Valentín celebrando borrachera, tonteras, y por tu casa está entrando el demonio. Y luego te quejas que el por qué está la maldición en tu casa. Tú le abriste los cielos al demonio. Le abriste los cielos a San Valentín. Y hoy Jehová te dice, si Baal es tu Dios, síguele. Pero si yo soy tu Dios, obedéceme. Mi amado hermano, no sé si hacerte extenso el mensaje, pero creo que te quedó claro. Si no me crees, léelo Primera de Reyes. Primera de Reyes 18, 21 en adelante. Primera de Reyes. Dios nos da a escoger en nuestra vida si seguir en la porquería del mundo y celebrando la tontera del mundo. No es que los cristianos odiamos, mi amado hermano, no es que Dios odie que tú celebres una cosa, pero celebra lo bueno. ¿Sabías que también Dios tiene días celebrantes? Si tú buscas el calendario hebreo, te vas a dar cuenta que distinta celebración se hace, que hay días, por eso el diablo lo imitó. Porque Dios fue el primerito que estableció las celebraciones, el día del, ¿cómo te digo? La Pascua, Dios lo estableció. Que Dios estableció la Pascua y el diablo estableció la Navidad. Dios estableció el día del pan sin levadura y el diablo estableció, ¿cuál fue la cosa? Ya me olvidé, pero te voy a decir lo que me recuerdo. Dios estableció las 12 tribus y el diablo estableció los 12 horóscopos. ¿Sabías eso? Dios estableció los 12 príncipes, los 12 reyes, y el diablo estableció las 12 columnas. Hay muchas cosas que ignoramos. Dios estableció una cosa y el diablo estableció otra. Ahora, ¿tú en qué quieres celebrar? Si ¿quieres celebrar el día o el tiempo de Dios o quieres celebrar conforme al calendario del enemigo? No es horóscopo, es el día de Dios. Hay muchas cosas que Dios celebra, como hoy en día. Déjame buscarlo en Google para saber qué día se está celebrando en este día, qué es lo que se está celebrando en el calendario hebreo. ¿Te acuerdas? No sé los que han leído la Biblia, ¿se acuerdan que el enemigo robó las cosas de Israel? Que se perdió el arca del pacto, se perdió muchas cosas del pueblo de Israel que Dios se lo dio. Dios fue que se lo entregó. ¿Sabían ustedes que el diablo empezó a robar las cosas de Dios? Ahora le llamamos bruja, la que usa agua para ver las cosas es la bruja. Pero ¿sabías que eso no es de la bruja? ¿Que eso es de Dios? Te sorprendería si viene Dios y me utiliza a mí y me muestra a través del agua algo, vas a decir, ese es brujo, dice ser profeta y es brujo. Lee Primera de Samuel. Lee Primera de Samuel. Cuando Saúl va a buscar a Samuel, te estoy hablando, cuando Saúl va a buscar a Samuel, le va a buscar para encontrar a los asnos de él. La palabra dice que él era vidente. En aquel tiempo no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente. Hoy en día vidente se le llama a los brujos. Mentira, no es el brujo el que se llama así. Robamos de nuevo para atrás, o sea, no robamos, pedimos y exigimos de nuevo lo que Dios nos ha dado. Exigimos a través del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que se nos devuelva lo que con derecho se nos dio. Porque vidente no es el brujo, vidente somos los profetas.
Vidente no es el brujo, vidente somos nosotros los profetas. El brujo no hace cosas que Dios manda. No es vidente, no es visión lo que hace el brujo, es desobediencia. ¿Qué diferencia entre el vidente y el brujo? Que el vidente, Dios le muestra lo que Dios quiere. Pero el brujo entra a ver lo que a él no se le permitió ver. Entra a ver lo que a él no se le permitió ver. El brujo tú vas con él y tú le dices, Busena teneya, me decís quién fue la que me llevó tal cosa. Él, quiera Dios o no quiera, lo va a ir a ver. Y lo busca. Así es el vidente supuestamente de hoy en día. Ese no es vidente. Vidente es el hombre que cuando él te dice, espérame, voy a orar a ver si Dios me da el permiso. Siempre está bajo la autoridad de Dios. A ver si Dios da. Pero el brujo te va a decir, ¿crees en lo que voy a hacer? Sí, porque él necesita que tú creas. Y a través de tu fe, por eso Jesús lo dijo, claro fue. No te he dicho que si crees verás. No te he dicho que si crees verás. Por eso el brujo necesita que tú creas. Pero nosotros necesitamos que tú creas, pero a la misma vez nosotros hacemos lo que Dios dice. Y aunque tú creas, yo te voy a decir, yo no puedo hacer nada porque cuando Dios manda nadie puede revocar la autoridad suprema. Amado hermano, cuando va Saúl a buscar a Samuel, dice la palabra de Dios que el vidente tomó ¿cómo se llama? Una canasta así, mira, y puso agua en ella y empezó a ver dónde estaban los asnos. Y le digo, vas a encontrar los asnos, léelo, Primera de Reyes. Ahí dirías, pero entonces Samuel era brujo. ¿Ya viste que la Biblia dice que los brujos no son malos? Sí. Tienes que saber la distinción entre el vidente y brujo. Te lo dice claro. Ahora, todas esas cosas nos perteneció. No nos pertenece. Nos pertenece y lo vuelvo y lo declaro. Y lo digo con convicción. Con todo mi corazón. Nos pertenece como profeta de Jehová. No le pertenece al diablo. Aunque nos llamen brujo, todas esas cosas nos pertenece. Mi amado hermano, deja de entregarle al diablo tu fe. Deja de entregarle al diablo tu corazón. Por eso el diablo anda pidiendo hoy en día que le entregues tu corazón. Que él te va a dar chocolate, que él te va a dar flores, que él te va a dar una fiesta, que vete y come ahora, que vete y ya. Y entonces cuando Dios te dice, vete y muévete, no te mueves. ¿Por qué cuando el diablo te manda que te muevas a un restaurante es cuando te vas a mover? ¿Por qué cuando el diablo? Es que tú no entiendes, mi amado hermano. Primera de Reyes, lo estuvimos leyendo 18:21 en adelante. Ahí se encuentra la palabra llamado el Dios Baal. La palabra que tú estás escuchando, San Valentín, es San Baal en ti. Y si no sabes quién es Baal, léelo, Primera de Reyes. Es un diablo, es un demonio. Que cuando viene el profeta Elías, le dice al pueblo como le está diciendo hoy un profeta a ustedes. Si Jehová es Dios, sigue a Jehová. Pero si Baal es tu Dios, entonces vete en pos de Baal. Y mi amado hermano, venimos cortando toda cabeza que no se venga a poner en autoridad a la ley de Dios. Sea que le guste el diablo o no le guste, venimos llevando toda cabeza cautiva a la obediencia de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, yo no vengo en mi nombre. Yo no vengo en mi nombre porque yo solo soy el instrumento. Pero mi amado hermano, te estoy diciendo, no entregues tu vida, tu alma, tu corazón, tu familia en manos de Baal. Baal no te va a dar nada bueno. Baal no te va a dar nada bueno. Baal no te va a dar nada bueno. ¿Cuántos han Baal en ti has pasado celebrando y lo único que recibes después del día son golpes, ofensas, humillaciones, maltrato? ¿Por qué? Porque tú has permitido que el demonio entre en tu esposo y el esposo ha permitido que el demonio entre en la esposa. Y de ahí comienza tanta herejía, tantas cosas que pasan en casa. Y luego quieres clamar a Jehová. ¿Quieres clamar a Dios que te ayude? ¿Cómo vamos a estar en dos? ¡Ay, santo Dios! Ya van a decir que yo estoy enojado. ¿Cómo vamos a estar claudicando en dos pensamientos, en dos caminos? ¿Cómo yo puedo decir, Dios mío, ayúdame, cuando yo estoy dejando que Baal entre en mi esposa, en mi pareja, en mis hijos? Santo Dios, hasta en calor ya entré. Así es, amados hermanos.
Así es, adorando tonterías. Y Dios habla de no estar adorando cosas bíblicas, diabólicas. Santo Dios, perdone. Y lo digo, ¿saben por qué, mi amados hermanos? Porque yo me preocupo por el hogar. Ay, bendito santo, aleluya. Santo Jehová de los ejércitos. Bendito Señor, aleluya, aleluya. Si ustedes vieran lo que estoy viendo, mis amados hermanos. En cada persona que vas publicando feliz día de San Baal en ti, voy viendo cada persona como diciéndole, te acepto Baal en mi casa. En cada publicación, imagen, detalle que van celebrando, feliz día de San Baal en ti. Voy viendo cada familia, cada hogar. Y lo que me duele es ver cuántas familias, cuántas casas están entregándola en las manos de Baal. ¿Cuántas están diciéndole a Baal, te acepto Baal? En vez de estar diciendo, te acepto Jehová. ¿Por qué mejor? ¿Pero qué? La gente le está diciendo a Dios, acéptame, que tú estás aceptando a Baal. Ah, que estos cristianos no quieren que todo el mundo, para ellos todo es pecado, todo es pecado. Cuando tú estás haciendo esto, le estás diciendo a Dios, para ti todo es esto. Yo no acepto que tú... ¿Y cuánto tú le estás diciendo a Baal, entra a mi hogar, entra a mi casa? Y cuando entre el diablo, luego, ¿qué querés? De ahí viene la muerte, mira mi hermano, tú tienes que creer, porque la misma Biblia en Romanos lo dice. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios. Esto es poder. Esto no es que si crees o no crees, esto es poder. Y luego en Efesios 10 nos dice que tenemos una guerra. Aquí no estamos para chocolates y flores. Aquí en esta tierra no venimos a no, aquí venimos a pelear la buena batalla. Y si no estás peleando, mi amado hermano, es porque ya te ganaron. El único que no pelea es la persona que ya está ganada y que ya lo vencieron. El que ya está vencido no pelea. No pelea la buena batalla. ¿Cuántas personas ahorita ya se rindieron? Doblaron su rodilla ante Baal. Por eso él lo dijo. Léelo, Primera de Reyes. Elías mata a los 900 profetas. ¿Quiénes son profetas? Los que profesan. Los que profesan. Dime tú qué estás profesando, publicando San Valentín. Y pásalo a tus amigos. Y ya llévate tonto. Pásalo. Voy a pasarlo. ¿Y por qué cuando te mandan a Dios, pasa a Dios a tus amigos? Ya van con esto. Lo ignoras. Pásalo a tus amigos. Profesando a Baal. Si sos profeta de Baal. Deja de estar profesando porquerías, hombre, tonteras. Deja de estar profesando babosadas. Profesa a Jehová. Profesa a Jehová que te maten, que seas mártir por Cristo. Aunque lo profese y lo proclame como Marcos, que murió crucificado profesando a Cristo. Él nunca se cayó. Aún clavándolo, él seguía declarando, Jesucristo es vivo. Tanto fue que él estaba hablando que los mismos que lo estaban clavando lloraron y se rindieron ante Jehová. Lloraron y se rindieron ante Dios. Los mismísimos soldados que apresaron a Marcos dieron testimonio. Este fue fiel hasta la muerte. Lo mismo le estaba diciendo al pueblo, hermana Nani. Nosotros nos parecemos a Israel. Es que yo se lo dije, que Dios agarró a Israel, como en pocas palabras decir, en el mundo habrá una multitud, una pequeña multitud que yo escogeré. En el mundo habrá una multitud que yo escogeré. Pero ¿qué pasó con el pueblo que Dios escogió? Se dieron vuelta. Estamos como el pueblo de Israel. Y hay muchos cristianos diciendo que todo es religiosidad. No, si ya somos nuevas criaturas, no debemos estar pensando en diabluras. Yo y mi casa serviremos a Jehová, San Valentín y Cupido, y en mi casa no caben fuera.
y con autoridad. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mi hermana. Bendito es el Señor por siempre y para siempre. Bendito es el Señor por siempre y para siempre. Aleluya. El diablo, Dios creó al Espíritu Santo y el diablo crea a Cupido. El Espíritu Santo derramará sobre ustedes el don. ¿Y qué es el amor? Es un don. ¿Por qué crees tú que todo el mundo lo anda buscando? Porque nadie lo tiene. Pero el Espíritu Santo da a quien quiere, como quiere. Nadie tiene el amor. El amor es un don que aunque lo trates de imitar, es un don. Y solo se obtiene aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dice que el amor es Juan 3:16. El amor es un don. Y aunque andes buscándolo por ahí con los que el diablo te dice que lo tienen, que lo tiene San Valentín, que lo tiene Cupido, que solo está celebrando una cosita que solo es para practicar detalles, lujos. Aunque practiques por muchos años, mi amado hermano, tú no vas a tener amor. Compré peluche el más grande que todos. Eso no significa amor. Decore la casa con rosas y flores. Eso no significa amor. Eso no significa amor. Hoy en día, santo Dios, tanto estamos siendo engañados que hasta, mira, hasta presentamos hijos a ese diablo. Yo me preocupaba y estaba pensando algo que a la pareja que yo tenía antes se lo dije. Yo me preocupo por ti porque tus padres no saben el nombre que te pusieron. Hoy en día el niño que nace ahorita, el diablo le mete a la cabeza, ponle Valentín o Valentina. Mi amado hermano, le estaba hablando a la pareja que yo tenía antes de la ignorancia que tenemos, que creemos que hasta los nombres que le ponemos a nuestros hijos no importa. Ay, es que me gustó, estuvo tan bonito. Bonito. Seguí con ese sentimiento que todo lo bonito lo vas a aceptar. Se te olvida que el diablo era ángel de luz. Es que mucha gente cree que el diablo viene con cuernos, cacho y que esto por aquí. No. Lee la Biblia y dice que el diablo te va a engañar. Que el diablo, y que si no fuese por Dios, aún los escogidos serían engañados. ¿Por qué? Porque el diablo viene como nunca te lo esperaba. El más fiel, el más amoroso, más hermoso, más pasivo. ¡Ay, vieras! ¡Ay, qué bonito! Así. Y toda la gente, ¡ay! Es que cuando lo miro yo no sé, siento algo que no sé qué, y que ulala. Las mujeres. Por eso Dios lo dice, maldito el hombre, que el hombre confía. ¿Qué es confiar? Que por sentir bonito, ay, esta sí es verdadera, ¿ve? Y la tomaste y la tuviste como esposa o el esposo como esposo. Ay, esta sí, ve, esta sí va a ser. Por confiar. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Y pusiste tu brazo por carne. ¿Qué quiere decir puso su brazo por carne? Pusiste tu brazo y te la terminó comiendo, porque la carne, ¿qué es? Comida. Pusiste tu brazo y terminaron comiéndotela, entonces maldito eres. ¡Ay, qué bonito! Entonces las mujeres vienen ahora en día, hasta los padres. ¡Ay, que me gustó un hombre! ¿Qué significa? Tú no sabes. Le pones un nombre al hombre que solo porque nació en Valentín le vas a poner Valentín o Valentina. Y allá vas de loco poniéndole ese nombre. Mi amado, ora, ayuna, busca. Te voy a decir algo. Otra vez volvemos con el calendario hebreo, judío. Porque el calendario que tenemos es greco-romano. Ese no es de nosotros. Nosotros lo que le servimos a Dios ya no tenemos nada que ver con las cosas del mundo.
Caminamos bajo el tiempo. Por eso cuando dice de Dios, la palabra de Dios, que esperaré en el tiempo de Jehová, ya no caminamos en el tiempo de nosotros. ¿Cuál es el tiempo greco-romano nuestro? 24 horas. Pero el tiempo de Dios no es de 24 horas, que cuando sale el sol es 1 hora y cuando entra es otra hora. No. El tiempo de Dios es con el sol y la luna. Hasta que se acueste el sol es un día. Sale la luna y hasta que se acueste es otro día. Entonces te darás cuenta que no son 24 horas, son 28 o 26. Si cuando ayunas, no ayunas por 6 horas, sino que ayunas por un día completo. Desde que se acuesta el sol hasta que sale. Espérame. Desde que se acuesta el sol hasta que sale y se vuelve a acostar. Ese es el ayuno de Jehová. Pero vamos a seguir, voy a hablar de esto. Cuando Dios estableció a los 12 príncipes, que son las 12 tribus de Jehová, vas a escuchar cuando lees la Biblia: yo, Pablo, de la tribu de Benjamín, fulano de tal, mengano de tal, fulano de pra. Siempre el judío se representa con una tribu. La pregunta es ¿por qué? Después dicen Jesús, hijo de fulano, de mengano, de sutano, hijo de David, de la tribu de fulana, de mengana, de sutana. Pra. De la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de la tribu de fulano, de la tribu de tetra. ¿Pero por qué? Pregúntate, ¿por qué? Te voy a dar la respuesta. Cuando naces, te vas al calendario hebreo. Si naciste en la fecha, la hora y el tiempo de tal, y en el día de Tamré, en el día de fulano, en la noche de fulana, entonces buscan en el calendario hebreo, dentro de lo que es de la tribu, ¿quién eres tú? Nació en el tiempo de que nació Benjamín, es de la tribu de Benjamín. A la hora o el día del sol fulano, entonces es fulano mengano. Y a la hora de mengano sutano, entonces su nombre se llamará Jeremías. Cuando venía plasmado el nombre en el niño, Jeremías quiere decir el gemidor. El gemidor es el que gime por el pueblo y se cumple el propósito del niño. Jeremías gemía por el pueblo. Ezequías profesaba a Dios. Malaquías y cada uno de ellos. Y luego te pregunta, ¿cómo el papá de Noé? Lo vuelvo a decir. ¿Cómo el papá de Noé sabía que Noé iba a ser el salvador del pueblo, del mundo? Hazte la pregunta, no leamos la Biblia como tontos. Perdonen la palabra sin decir como estúpidos. Es que la verdad me da cosa cuando venimos y leemos la Biblia y se la interpretamos a las personas sin entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y cuando alguien se levanta a darnos entendimiento, los que no entienden la Biblia rematan que pura ciencia, que pura acá, que bla, bla, que tiene conocimiento y no tiene pastor, que no tiene iglesia, que es inestable. Mi amado hermano, no pelees, deja que te enseñe. Si yo aprendí ahora, es porque yo dejé que me enseñara. Tenía tanta duda que yo decía, bueno, ¿cómo el papá de Noé sabía que Noé iba a ser el salvador del mundo? ¿Cómo el papá de Noé sabía eso? Mi amado hermano, cuando nace Noé, ¿qué es lo que dice el papá de Noé? Este se llamará Noé porque este será el que va a salvar al mundo. Y yo dije, ¿y este? ¿Era brujo, hechicero o qué? No. Ni adivino para nada. No era nada que ver eso. Simplemente que él caminaba en el tiempo de Dios. Cuando tú caminas en el tiempo de Dios, Dios te guía. Dios te dirige. Dios te transforma. Tú no andas caminando en el tiempo de San Baal en ti. Tú andas caminando con el tiempo de Dios. Dios te guía, Dios te guarda. Así que cuidado cuando andar leyendo y entendiendo y enseñando por ahí la Biblia sin entender qué es lo que se quiere decir. Yo no sé ni qué quiere decir, pero yo voy entendiendo. Esto quiere decir, y repetitivos, no tenemos que entender bien. Por eso Dios dice, ten cuidado con el nombre que le pone. Ahora, hay personas que le ponen Valentín o Valentina. Cuando viene él ese niño, ay. Ahí es donde tiene que venir liberación, ¿ves? Allí es donde tiene que venir liberación. Porque ¿qué quiere decir el nombre de esa persona?
consagrado para Baal. Clarito. No le des vuelta. Consagrado para Baal. ¿Qué es consagrado para Baal? Cuando lees en 1 de Samuel, te estoy dando los versículos, por favor, espero que estés apuntando para que no vengan ahí diciéndome a mí que estoy hablando mentira, que yo estoy hablando disparate, que me creo que me la sé, que me sé toda la Biblia, porque hasta eso me han hecho algunos demoníacos por ahí. Yo no estoy hablando al hombre, estoy hablando al espíritu que controló ese hombre. Para que no me miren, leen 1 de Samuel, consagrado. Vemos a la mamá de Samuel gimiendo ante el altar de Jehová y le dice, dame un hijo y te lo consagraré. O sea, en pocas palabras, ese hijo no es mío, salió de mí pero no es mío, es de Jehová. Vemos que cuando esa mujer solo nació Samuel, después de ser destetado, vámonos a darte a tu dueño. Entonces Samuel, ¿qué quiere decir Samuel? Búscalo también. ¿La vistes? ¿Qué quiere decir Samuel? Aleluya. Perdonen. Lo estoy viendo. Escuchen. Samuel quiere decir el hombre al que Dios escucha. Y díganme ustedes si el nombre no se cumplió en ese niño. Este será al que Dios escucha. Entonces, ¿a quién fue el primer profeta que ungió a un rey? ¿Quién fue el primer profeta a quien todo el pueblo corrían hacia él? ¿Quién fue el primer profeta? Se cumplió. El hombre a quien él escucha, a quien Dios escucha. El primer profeta a quien Dios escuchó. ¿Por qué? Porque ya los demás sacerdotes eran sacerdotes. Porque si no me creen, léanlo. Elí no era profeta, Elí era sacerdote. Elí, por eso él lo digo, he quitado tu sacerdocio de tu casa. Te había prometido que ibas a ser fiel conmigo, pero ahora ya es profeta, ya no es sacerdote, profeta. ¿Quién fue el primer profeta a quien Dios escuchó? Samuel, se cumplió. Ahora, hoy nace una muchacha, un niño y le ponemos Valentina o Valentín. ¿Qué quiere decir eso? Consagrado para Dios. Digo, consagrado para Baal. Baal en ti es Sam Baal en ti. Sam Baal en ti. ¿Tú celebras eso? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo? ¿O estás dispuesto a seguir aceptando a Baal? Hoy te quiero invitar a que aceptes a Cristo y busques una iglesia. La más cercana que tú tengas. No vayas con querer fijarte en el hombre. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es acá? ¿Quién es allá? Mi amado hermano, ve con un corazón dispuesto porque Dios no busca obreros perfectos. Él busca obreros dispuestos para trabajar en su mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Deja de ir con un corazón a ver quién es el perfecto. Si el pastor anda bien o no anda mal. Si la iglesia habla o no habla. Si la iglesia diezma o no diezma. Si ora o no ora. Con tal que hagas tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Y si el pastor no está haciendo lo correcto, tú puedes llegar a ser el que lo siga después. Dios pueda ponerte a guiar una iglesia y luego sabrás cómo guiarla. Busca una iglesia cercana, acepta a Cristo como tu único salvador y personal y renuncia a las cosas de Baal, a las cosas de los dioses paganos. Renuncia desde lo profundo, mi amado hermano, porque Sam Baal en ti es un dios diabólico. Son deidad. Te voy a hablar también de esto para que no te quedes en la ignorancia. Te han dicho que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, pero que son 3 en 1. 3 en 1, ¿verdad? Entonces eso se llama una deidad. Deidad es un 3 en 1, la unidad de 3 cosas en 1. Ahora,
En el principio Dios lidió, el Dios Padre lidió con nosotros. Luego se pasó a nivel el hombre que ya desobedeció al Dios Padre. Tuvo que venir el Dios Hijo. Se pasó el hombre, aún ahora que vino nuestro Señor Jesucristo, el hombre no lo obedeció, vino y mandó al Dios Espíritu. En pocas palabras son rangos. Pero los rangos son, si tú pudiste vencer a uno, viene el otro. Si viene el otro, viene el otro. Pero ya si tú vences al Espíritu Santo, que es vencer, que le tapas el oído diciéndolo, yo no te voy a escuchar, ahí es donde se crea la blasfemia. Y Jesucristo lo dijo, lo enseñamos ayer, que toda blasfemia contra el Padre y contra el Hijo se perdonará. Pero el que blasfemia, el que ya no obedezca al Espíritu Santo, ya ese está perdido. Porque ya llegó al nivel más alto de desobediencia. Ya esa desobediencia no se llama desobediencia, se llama rebelión. Rebelión. Entonces así es esta deidad. Satanás hizo a Baal, Diana y Astarot. 3 deidades. Cuando venzas a Baal, va a venir Diana. Cuando venzas Diana, va a venir Astarot. Cuando venzas a Astarot, ahí es donde viene la liberación. Pero no creas que eso va a ser una guerra así nomás. Tú tienes que hacer muchas cosas para poder renunciar, porque si aceptas a uno, aceptaste a 3. En pocas palabras, lo mismo el diablo quiere hacer como Dios. Si aceptas a Cristo, aceptas a los 3. Pero así como Jesús te pide a ti, después de que me aceptes, tiene que bautizarte y hacer mis obras para que el Espíritu Santo se derrame sobre ti, así el diablo te dice también. ¿Y cómo es? Después de que ya desobedeciste a tu papá, ahora haz esto. Desobedece a fulano. Ya desobedeciste a fulano, desobedece a la autoridad más suprema, que son la justicia, la ley, la policía. Ya desobedeciste, ahora sí ya puedo entrar en ti, dice Astarot, y entra Astarot en ti. Y cuando entra Astarot, ahí es donde vemos que tiene que haber liberación, pero poderosa. Y esa es una legión. Esa es la legión. Ahí es donde tiene que haber legión. ¿Qué dice? Que eso no saldrá de ti si tú no ayunas y oras y consagras tu vida para Jehová. No es que lo está pidiendo a los que están liberándote. No, él lo dijo. Este ayuno, este género no sale si no es con ayuno y oración. O sea, tú no vas a creer en el evangelio, ni vas a sentirlo, ni vas a vivirlo hasta que tú no ayunes y consagres tu vida para Dios. Ahora quiero hablarte también de esto. Trabajan de la manera esta. Estamos hablando de Baal, ¿verdad? Que la carne. ¿Qué es la carne? Fornicación, adulterio, enojo, desobediencia, revelación, todas esas cosas. Pero quiero tocarte el punto que yo estaba engañado antes. Fornicación. Que yo estaba compartiendo hace poco en la mañana con alguien. Quiero que recibas esto como yo lo recibí, porque estoy recibiendo una clase y me impactó mi vida. Mi amado hermano, fornicación. Fornicación. Voy a compartirlo después más tarde, la clasecita que nos dio la maestra Diana Mendiola. Fornicación, mi amado hermano, es lo que más piden esos diablos. ¿Por qué crees que hoy en día está pidiéndole a las personas que vayan y coman una cena sexy, que se vistan la mejor ropa y todo esto? Para que así seduzcas al hombre y el hombre te seduzca a ti. Y después viene la fornicación. Cuando tú fornicas, las almas se ligan. Cuando tú te acuestas con alguien, teniendo relaciones sexuales, se liga tu alma así, mira. Entonces, cuando son novios y quieren separarse, empiezan a sentir como que cada quien se hace falta. ¿Sabes quién es ese? El demonio Ucaftaf. Así se llama. Creo que así se llama, pero lo voy a poner después. Ese demonio, dice la enseñanza que tiene una pinza. Y con esa pinza, cuando se fornican las personas, le estás entregando tu alma a que él la devore, la ponga así. Te voy a decir ahora. Estábamos hablando de Diana, de Baal, Diana y Astarot. Son la deidad. Ahora estamos hablando del demonio Ucaftaf. Pero porque el demonio entró cuando ya Diana y Baal le fue dada carne. Porque como el diablo quiso imitar a Dios, Dios es el Dios supremo y son 3 en 1. Pero también tiene querubines, serafines
arcángeles, ángeles que nos ministren. Así que cuando viene un ángel es el que hace ese trabajo de unirte, de hacerte algo. Pero el diablo usa demonios. Por eso cuando hay una liberación, Dios hace distinción. Si es una legión, si es una, ¿cómo te digo? Si es un espíritu o si es un demonio. Porque hay distinto. El demonio toma posesión del cuerpo. Es cuando vienes a ver gente que empieza a hablar de una forma y que... ese es un demonio. Toma posesión de tu cuerpo y te haces hacer cosas tonteras y locas. Por eso es un demonio la epilepsia. Es un demonio la enfermedad. Es un demonio el cáncer. Es un demonio el SIDA. Es un demonio. Todos esos demonios se pueden vencer. La gente dice que no hay cura para el SIDA. Sí hay. Dios. Créemelo. Es un demonio. Cada una de esas cosas que quiere poseer tu cuerpo. Cada una de esas enfermedades. Por eso tú tienes que hacer una oración a tu cuerpo. A tu cuerpo fuertemente. Ay, santo Dios, yo no sé por qué estoy haciendo esto y a la misma vez yo no tengo respaldo. Créeme que yo no tenía que compartir esto si yo no tengo a alguien intercediendo por mi vida. Pero bendito el Señor que yo voy a consagrar mi vida. Ay, Dios mío, cúbreme con toda tu sangre poderosa, mi Dios, aleluya. Porque sabemos que cuando tú entras a lugares donde el enemigo no quiere que tú entres, Padre Santo, son atacadas aún las personas que amas, Padre Santo, pero solo soy instrumento tuyo, mi Señor. Tu palabra dice que el que habita, aleluya, Padre Santo, por favor, guarda de mi familia. Oh, Padre Santo, guarda de mis familiares, nada le suceda a mi Señor, porque en ti sí, a ti confío, Padre Santo. Bendito es el Señor, aleluya. Padre Santo, Señor. Mi Dios, Padre Santo. Guárdame, mi Dios, guarda mi familia, guarda cada una de las personas que están escuchando esto, mi Señor. Protégelos, manda tus ángeles administradores que nos cubren. Báñanos con tu sangre poderosa, Padre Santo, porque el enemigo no quiere que esto, el mundo lo sepa, Padre Santo. Pero tú nos has llamado para abrirle los ojos a las personas, mi Dios. Mi Señor, Padre Señor, por favor, en ti confío, mi Señor. Ya no soy esclavo del temor, mi Dios. Bendito Padre Celestial. Aleluya. Amén. Te quiero compartir algo, mi amado hermano, que me escuchas. Cuando alguien te está compartiendo la palabra de Dios y dando explicación por lo que Él te está dando, no lo ignores. Porque realmente créeme que nosotros, cuando Dios nos quiere utilizar para darte a entender algo que el diablo no quería que tú entiendas, somos atacados. Por eso ayer estaba hablando que tenemos que interceder por los pastores, por los misioneros, por cada una de esas personas. Sea que lo hagan bien o lo hagan mal, mi amado hermano, tú no lo ataques. Porque en el intento ellos están intentando hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y la intención en el Espíritu Santo hace bien de él. Tú no sabes que cuando un pastor se sienta a darte la palabra, él está exponiendo a su familia a que el enemigo los ataque, porque el diablo, él no le gusta que una alma sea salva. Él no le gusta que una alma sea salva. Al diablo no le gusta. Él es capaz de atacar hasta lo profundo. Créemelo. Créemelo. Créemelo, mi amado hermano. Créemelo, y yo te lo digo de corazón. Hay gente que yo le hablo y me preguntan cómo sabes de la Biblia. Es que yo he tenido cosas que no le he dicho a la gente. Los demonios son vivos y son capaces hasta de tocarte y decirte te voy a matar. Y demonio, no te estoy mintiendo, esto es una vida real, esto es una guerra, esto no es una fantasía, esto es una falsedad, esto no es una falsedad, mi amado hermano.
Cuando una persona se siente a compartir la palabra de Dios contigo, deja de estar hablando que este pecador, que esto por acá. Tú no sabes cuánto se está sacrificando esta persona solo para decirte Dios te bendiga. El diablo, con que diga Dios te bendiga, ya eres enemigo de él. Él te dice, ¿cómo que estás bendiciendo? Y empieza a atacarte. Empieza a meterte en tu finanza, empieza a meter, pero nosotros cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo nuestra finanza, nuestra familia y todo lo que nos rodea. Nuestra vida. Todo lo que nosotros, por eso ataca tanto al que da la enseñanza como al que escucha. Por eso él impide a que el ser humano escuche estas palabras. Por eso él impide. ¿Por qué crees tú que a nosotros nos pesa compartir algo de Dios? Son ataques, son demonios, son espíritus demoníacos. ¿Por qué crees tú que nos pesa compartir? Pero rápidamente es algo del diablo y rápido se mueve. Mujer desnuda, aquello, lo otro, fornicaciones y esto, lo otro, profanaciones y tantas cosas tonteras como hoy en día. Publicando San Valentín y andan ahí yo no sé qué. ¿Por qué no promovemos así la palabra de Dios? ¿Pero qué? Alguien que está ahorita hablando de Valentín, que Valentín y que tenemos aquí. Mi amado hermano, no andes moviendo eso, mi amado hermano. ¿Eres o no eres de Dios? Una casa dividida no prevalecerá. Dios bendiga a mi hermana Delki, gracias por todo, gracias, y gracias le doy a las personas que están orando por mi vida. Gracias por cada uno, dice mi hermana Delki. Claro, lo creo, mi amada. Lo creo, pero lo que me hace llorar es que, wow, cómo es que exponemos nuestra vida para darle a entender a las personas la palabra de Dios y solo es como que la gente agarra la palabra de Dios y dice, a mí no me interesa esto, y si supieran lo que están desperdiciando. Si supieran lo que estamos desperdiciando cuando venimos y decimos, ya va eso, ignoramos la palabra de Dios. ¿Cómo me gustaría que la gente hubiera entendido estas cosas hoy en día? Aleluya. Pero seguimos hablando. Diana, Baal, que es el San Baal en ti. Baal, Diana y Astarot piden sacrificio. Cuando tú lo sacrificas, le estás dando lugar a un demonio, a un espíritu que entre a tu vida. Entonces cuando tú le das lugar a ese demonio, el demonio coge tu alma. Por eso le dije, cuando fornicamos, que no voy a predicar como que yo fuera perfecto. Cuando fornicamos, nuestra alma se liga así, mira, ¿ve? Y entonces ahí es lo que en Garífuna le llamamos a Wayoni. Wayouta dibujiñauto. Nosotros lo conocemos como agua de calzón. Te hizo brujería, te hizo hechicería. Pero la primera brujería, hechicería es la fornicación. Así es. Cuando fornicas le estás dando potestad al demonio que ligue tu alma, así, ve. Entonces cuando ya quieres dejar a ese hombre, tu mujer que tuviste acostada con ese hombre, sientes como que no puedes. Cuando él te llama, pero te acuestas con esa mujer, o sea, se acuestan las dos personas, están acostándose, pero a la misma vez dicen, ¿por qué hice esto? Yo no sé por qué, que no sé qué, que esto por acá. Pero tú no puedes salir de ahí. Tú dices, ya no más, ya no voy a seguir haciendo esto. Pero apenas te llama, corres otra vez a hacerlo. Y luego sigues y sigues. Pero a la misma vez estás llorando. Que el por qué estás haciendo esto, pero lo siguen haciendo. Cuando eso sucede en la vida, es porque el diablo ya laqueó el alma de esas dos personas así. Y cuando quieres alejarte, es cuando él ataca poniéndose en ti sentimientos como que no puedes vivir sin esa persona, que esa persona sí, que esta persona ya. Y él te pone bajo la esclavitud de un hombre o el hombre bajo la esclavitud de una mujer. ¿Eso cómo se le llama? Brujería, agua de calzón, hechicería. Pero Dios te dice, libérate. ¿Y cómo liberarte? Te voy a dejar el video. Búscalo, Diana Mendiola. El video de Diana Mendiola. Búscalo. Que ella lo subió, la maestra lo subió. ¿Cuándo fue? El 13. 13 fue ayer, ¿verdad? Sí, ayer o anteayer. Subió el video diciendo qué es lo que se tenía que hacer para salir de eso. Y para esto no hay título, no hay rango.
Porque esto es tanto en la fornicación, en el adulterio y todo acto sexual ilícito. Homosexualismo, masturbación, pornografía, un sinfín de cosas, todo acto ilícito. Por eso la deidad de Baal, Diana y Astarot, ellos trabajan en tu vida con todo acto ilícito sexual. Con todo sexo ilícito. Por eso hoy en día ves este San Baal en ti. A todo el mundo se le está proclamando, se le está mandando a que forniquen, a que tengan sexo, a que se acuesten, a que mientan, a que se toquen, a que se manoseen, a que seduzcan, a que... ¡Ay, qué rica Jesús! Mírala. Perdonen por lo que yo hice ahorita, pero es para que se rían un poco y dejemos el miedo atrás. Pero ¿qué crees, mi amado hermano? Dios te ha llamado y por eso estás aquí hoy en día viendo este video, para que tú seas libre. Libérate. Libera tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Y otra cosa que estaba enseñando la maestra era que cuando tú vienes y te casas, después de que ya fornicaste, te casas, te persigue ese demonio. Es una inquietud como que, ay, yo no sé, yo me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir de la casa, ya me quiero ir. Sí. Pasas inquieta con que ya te quieres ir, pasas inquieto con que ya te quieres ir y que no sé qué, que hay algo aquí, que no sé qué, yo no me siento bien y así no puedes dormir, no puedes acá, te persigue. Mi amado hermano, entonces hay muchas cosas que podría enseñarle. Hablaremos mañana o más tarde, porque mejor más tarde, porque voy a llegar a la casa, poner alabanza y compartiré con ustedes, pero hablaremos a la misma vez del espíritu llamado Lilibet. El espíritu Lilibet, ustedes han visto eso cuando la mujer sueña que tiene relaciones con un hombre, como que fuese que estuviera con un hombre, eso es un demonio. Y el hombre, cuando se levanta, de repente se levanta y mira que está mojado, que está, perdonen por la palabra, bueno, es real, así es, eyaculado, y está erecto. Entonces luego él siente como que estuvo con alguien. Ese es el espíritu de Lilibet. Así que vamos a hablar de ese espíritu Lilibet, que también es otra deidad, Lilibet, Hetzabet y otro demonio más. Dios te bendiga, Dios te guarde, ora por mi vida y yo oro por ti. Así que ya sabes, estamos con la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Salva tu hogar, salva tu familia. Ayuna, ora y busca la presencia de Dios. Clama a Jehová y Él te responderá. Y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ora por mí, que yo oro por ti. Créelo, no soy perfecto, pero soy un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Bendiciones.